Esta palabra le puse el nombre, tenemos un Dios estratégico. Tenemos un Dios estratégico. Vamos a buscar ahí en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. También si podemos buscar Efesios 2:10. Estos pasajes nos hablan de que Dios, antes que nosotros viniéramos a esta tierra, Dios ya planificó obras para nosotros. Dice que Dios ya sabía quiénes de nosotros íbamos a ser llamados. Sí, acá habla de la predestinación. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Sí, o sea que Dios ya nos conoció desde la eternidad y nos predestinó para poder caminar en los propósitos de su Hijo Jesucristo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿qué dice? De antemano para que anduviésemos en ella. Esto nos da a nosotros pie para saber y conocer esta parte de Dios, que Dios es un Dios de estrategia. La palabra estrategia significa arte de proyectar, dirigir una operación militar, serie de acciones premeditadas para un fin, acciones planificadas. Entonces sabemos que Dios ya planificó una estrategia para cada uno de nosotros. Dice esta palabra en Efesios 2:10 que Él preparó de antemano obras para que nosotros anduviésemos en ella. Ahora, cuando nosotros estamos desintonizados, desenfocados de lo que Dios tiene para nosotros, no andamos en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Pero necesitamos caminar sí o sí en esas obras que Él preparó de antemano, porque vamos a ver que Dios no nos puso donde nos puso por casualidad, sino que Dios tiene un plan con nosotros en el lugar que nos ha ubicado, que nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro barrio no es casualidad. Dios nos puso en el lugar que estamos por algo. Sí, muchas veces renegamos del lugar que tenemos, pero porque no nos estamos dando cuenta que hay un plan de Dios para nosotros en aquel lugar. Cuando hay estrategia de Dios en mi vida, yo no llego a ser preso de las circunstancias, ni las circunstancias me van a tomar a mí de sorpresa, porque yo voy a estar entendiendo los planes de Dios para mi vida. Y vamos a ver 3 estrategias que Dios usó, que podemos verlas en la Biblia, 3 estrategias que todo hijo de Dios debe saber, que todo hijo de Dios debe conocer para caminar en las obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. En la Biblia, las estrategias de Dios fueron reveladas a sus siervos, fueron reveladas a los profetas, fueron reveladas a los libertadores, a los que hicieron un cambio en la historia, a los que hicieron la diferencia, tuvieron una revelación de parte de Dios de las estrategias para el momento que ellos fueron llamados, en un tiempo y en un momento especial. Entonces vamos a ver como primera estrategia. Vamos a ver que Dios es un Dios de diseño, ¿sí? Dios diseñó el arca, pero todo el significado del arca, bueno, hace poco estuvo compartiendo el apóstol Juan Carlos, no sé si se acuerdan, de todo lo que quería decir el diseño del arca. Tenemos el diseño del tabernáculo. Vamos a ver como primer punto diseño de estrategia de guerra. Dios es un Dios estratégico, Dios no es un Dios que va al azar. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios no podemos andar al azar, sin saber lo que hacemos, sin saber a dónde vamos, porque Dios ya preparó de antemano y nosotros necesitamos que esa revelación venga a nuestra vida. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar presos de las circunstancias nos van a sorprender. Cuando hay guerras entre los países, cuando hay divisiones, cuando hay peleas, ¿sí? ¿Quién es el que va más adelantado? El que tiene estrategia y sabe lo que va a hacer el otro, está adelantando la jugada. No sé si alguien sabe jugar al ajedrez. ¿Alguien sabe jugar al ajedrez? Unos cuantos, muy bien, ¿sí? A las damas, ¿sí? ¿Algún juego de eso? Uno tiene que, y yo sé que en internet hay unos juegos de estrategias también. El que sabe lo que va a hacer el otro, adelanta la jugada, ¿sí? Y gana la jugada. Ahora, Dios justamente le bajó estrategias a sus hijos para que fueran hijos avisados, y así de esta manera Israel fue ganando las diversas guerras que ellos tenían. Entonces, como número 1 vamos a desarrollar estrategias de guerra
pero que nosotros tenemos que entender que no estamos hablando de guerras humanas, sino de guerras espirituales, ¿sí? En las cuales nosotros siempre nos movemos porque constantemente vivimos en una guerra espiritual, ¿sí? Si usted no sabía eso, tiene que saberlo. Vivimos en una constante guerra espiritual. Que no nos demos cuenta es otra cosa, ¿sí? Entonces, vamos a ver como primera ejemplo de estrategia de guerra Gedeón, Jueces capítulo 7, versículo 15 al 23. Para saber un poco el contexto, Israel se encontraba oprimido por los madianitas. Estaba Israel, venían los madianitas, le oprimían, le sacaban todo lo que ellos producían, lo dejaban sin nada, ¿sí? Dios fue y llamó a Gedeón, no vamos a leer toda la historia, usted la puede leer en su casa. Dios llamó a Gedeón para derrotar a los madianitas que oprimían al pueblo de Israel. Vamos a ver que Gedeón, usted puede leer la historia, dice que era el menor de su casa, de la tribu más insignificante de Israel. Sin embargo, Dios le bajó un diseño, Dios le bajó una estrategia para que ellos pudieran ser libres de los madianitas que le oprimían. Sí, del 15 al 23 vamos a leer. Dice, y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo, he aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diré, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha la trompeta con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat. Y juntándose a los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Y ahí Dios le da la victoria. Ahora vamos a ver que Dios le bajó un diseño. Primero, este diseño tenía una característica, que toda estrategia de parte de Dios tiene la característica que hay un obrar sobrenatural. Ustedes pueden leer, leímos recién, ¿sí? ¿Había armas de guerra con lo que ellos iban a ganar? ¿Con qué iban? ¿Qué tenían? Cántaros y trompetas. ¿Tenían espada? ¿Tenían alguna otra cosa? No. No tenían herramientas o armas humanas, pero tenían una estrategia, un diseño de parte de Dios para ganar algo que humanamente era imposible. ¿Cuántos eran? 300 hombres, y no me acuerdo cuántos madianitas eran, pero eran miles. Ahora dice que Dios obró de manera sobrenatural cuando ellos hicieron lo que Dios le dijo que hicieran, ¿sí? Ellos no le cuestionaron. Ahí antes Gedeón cuenta, porque ya Dios le había revelado en un sueño a Gedeón cuál era la estrategia, cómo iban a dividir, cuándo tenían que tocar, cuándo tenían que romper el cántaro. Ahora, esto que hicieron ellos, que hizo, confundió a los madianitas, hicieron que se pelearon entre ellos y se mataron entre ellos con sus propias armas, ¿sí? O sea, ellos no tuvieron que llevar armas porque se mataron entre ellos con sus propias armas. ¿Qué podemos sacar de esto? Que había una estrategia divina, pero esa estrategia divina tenía la característica que Dios se glorificaba de manera sobrenatural. No era que Dios levantó un ejército de miles con armas humanas, con armas de guerra, para que ellos dijeran, nosotros somos los grandes guerreros. No, sino que la estrategia era que había una obra sobrenatural de Dios para que ellos pudieran darle gloria a Dios. Entonces, cuando Dios nos da a nosotros una estrategia, siempre va a tener esta característica: Dios se tiene que glorificar. No van a ser armas humanas, muchas veces van a ser cosas que para nosotros o para la persona, para el ser humano, va a ser una locura. Imagínense que decían, con cántaro. Ellos podrían haber dicho, ¿qué vamos a ir con cántaro? Nos van a matar a todos. Ahora, ellos sabían que había una palabra de Dios que Dios les iba a dar a ellos
la victoria. Entonces Dios se debía glorificar. Muchas veces Dios nos va a dar estrategias que no entran en la razón humana. Dios nos va a dar estrategias que quizás si le comentamos a otra persona va a decir, estás loco, eso no se puede hacer, o bueno, allá vos, ¿no? Pero Gedeón no le importó lo que, incluso sabemos que él convocó primero un ejército, pero la mitad del ejército se volvió y solamente quedaron 300 porque había un montón que tenían miedo y que no querían ir a esa batalla. Entonces habrá muchos que no van a estar de acuerdo, que no le va a parecer, pero cuando Dios nos da una estrategia de guerra, una estrategia para vencer al enemigo, quizás hay un enemigo que está ahí en tu casa, estamos hablando de una guerra espiritual, quizás hay un enemigo de miseria, un enemigo de discordia, un enemigo de división familiar, de adicciones, pero Dios te va a dar una estrategia espiritual para poder vencer toda guerra que hay ahí en tu casa, que hay en tu barrio. Amén. Entonces necesitamos saber que va a haber un obrar de Dios sobrenatural, pero necesitamos usar esas armas que vienen de parte de Dios. Hay una estrategia, hay cosas que podemos nosotros leer en la Biblia, sabemos que está en la oración de guerra espiritual, ¿no? Pero hay estrategias, está la oración y está la acción. No podemos nosotros, bueno, y tengo esta situación en mi casa, tengo esta guerra espiritual en mi casa, en mi vida, quizá puede ser una debilidad, un pecado, una situación que yo no puedo vencer. ¿Qué significa? Que yo estoy en guerra. Ellos no podían vencer a los madianitas, venían y los devastaban. Y volvían a cosechar y los madianitas venían y los devastaban de nuevo. Ahora quizás hay situaciones en tu vida, en tu familia, que constantemente es un volver a lo mismo, volver a lo mismo, volver al mismo problema, volver a la misma miseria, volver a la misma situación. ¿Qué quiere decir? Ahí están los madianitas nuevamente viniendo, pero tiene que bajar un diseño de parte de Dios para que se pueda vencer, para que puedas vencer en tu vida, en tu familia, toda guerra que se está levantando para poder avanzar. El pueblo de Israel no podía avanzar, el pueblo de Israel no podía prosperar, porque una y otra vez venían los madianitas y ellos no sabían cómo vencerlos. Pero ¿qué fue lo que faltó? Faltó el diseño de Dios. Ahora, cuando bajó ese diseño de Dios, ellos pudieron ser libres de los madianitas y vencer. Tenemos que saber que no todas las guerras son iguales y no todas las estrategias son iguales. Por eso es necesario que venga esa revelación de parte de Dios para nuestras vidas y no estemos actuando al azar, no estemos actuando nosotros de manera desprevenida. Porque vamos a ver que hay otras guerras en la Biblia. Usted después puede estudiar Sansón, que nos comentaba el pastor Rubén el otro día. Tenemos cuando el pueblo de Israel tuvo que salir y vencer a Faraón, salir de Egipto. Pero también tenemos nosotros ahí en Samuel, no lo vamos a buscar, pero le voy a resumir, cuando el pueblo de Israel se estaba enfrentando contra los filisteos. ¿Sí? Usted sabe, el pueblo de Israel se enfrentaba contra los filisteos. ¿Y qué estrategia usó Dios? Dios no usó un ejército, Dios usó ¿a cuántas personas? A uno. Dios usó al rey David. Si no lo sabe, léalo en la Biblia. Dios usó a David, que no era rey todavía, ¿sí? A un muchacho de 17 años. ¿Y cómo ganó? ¿Cómo ganó? Ah, no saben, Dios mío, vengan a la escuela bíblica el sábado. Si no sabe ya esa historia. David ganó solito él con una onda, venció a un gigante. Luego eso le dio la valentía al pueblo de Israel y se levantaron y vencieron al ejército filisteo. Nuevamente vemos que ¿qué se veía? La mano sobrenatural de Dios. Para el ojo humano, ¿cómo era? Era algo loco, era imposible. Dice que todos se burlaban de David. ¿Cómo él, un chiquito así, iba a vencer un gigante? ¿Sí? Ahora, muchas veces nos van a decir, ¿cómo vos vas a vencer esta iniquidad de tu familia? Mirá si en tu familia todos se separan, mirá si en tu familia todos son alcohólicos, no sé cómo vas a hacer. ¿Cómo vas a vencer esa potestad que está ahí en tu barrio, que está ahí, que vos sabés que todos son idólatras? Quizás muchos van a decir, es imposible, pero es necesario que se levante un David con una estrategia de parte de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿quién piensa usted que le dijo a David que tenía que ir con la onda? Dios, ¿sí? Si no era una estrategia divina, iba a venir Goliat y le iba a aplastar a David y fue David. Ahora, cuando hay una estrategia de parte de Dios, esa estrategia no falla. Entonces David tuvo una revelación de parte de Dios porque dice que él fue con el Espíritu de Dios, ¿sí?
Él fue con el Espíritu de Dios y venció a Goliat. Entonces la característica nuevamente se repite, hay un obrar sobrenatural de Dios. Quizás humanamente podés ver en tu familia, en tu barrio, aún en tu trabajo, potestades que no se pueden vencer humanamente, pero hay una estrategia de parte de Dios para tu vida, para que se puedan vencer y para que puedas vencer esas guerras que se han levantado. Dios nos va a dar la victoria. Ahora te pido que puedas pensar en esa guerra que te está haciendo el enemigo. Tómate un minuto. ¿Cuál es la guerra que te está haciendo el enemigo? ¿Cuáles son los gigantes? ¿Cuáles son los madianitas que están ahí oprimiendo tu vida, tu familia, tu barrio, tu trabajo? Y es necesario que pidamos a Dios que nos dé un diseño para vencer. Quiero decirte que Dios no te ha llamado a vivir oprimido, Dios no te ha llamado a vivir ahí en un rincón. ¿Cómo estaba Gedeón? Si usted lee la historia, dice que Gedeón vivía escondido. Gedeón vivía escondido ahí. ¿Usted conoce a algún cristiano que vive escondido? Ay, voy a la escuela porque todos ahí son malos. Voy al trabajo, todos hablan perversiones. Y bueno, yo soy ahí cristianito, que estoy ahí escondido como Gedeón. No, Dios no nos ha llamado a vivir así, escondido como cristianos, porque tenemos miedo de que qué es lo que nos va a hacer el enemigo, qué es lo que van a hacer los vecinos, qué es lo que van a hacer nuestro trabajo. Dios no nos ha llamado a eso. Si Dios le confronta a Gedeón cuando está ahí el ángel, le dice, ¿qué haces ahí? Dios no te ha llamado a estar escondido, Dios te ha llamado a que puedas ser un libertador en tu generación. Amén. ¿Cuántos quieren ser esos libertadores? Es necesario que le pidas a Dios un diseño. Señor, quiero ese diseño porque yo quiero ser un libertador. Vamos a ver que todos los que tuvieron un diseño de parte de Dios fueron los libertadores de su generación. Hay gente común, sí, hay gente común, hay gente que no marca la diferencia, pero hay gente que marca la diferencia y que hicieron y liberaron a sus generaciones, a su pueblo, a su familia. Amén. Pídele a Dios una estrategia para vencer a tus enemigos. No te quedes arrinconado por tus enemigos, no te quedes ahí, sino que pídele a Dios una estrategia. Segunda estrategia, estrategia de conquista. Éxodo 23:30, si podemos buscar. Hay una diferencia en las estrategias de guerra y la estrategia de conquista. La guerra, uno vence los enemigos, ¿sí? En la guerra vencemos los enemigos se van. Ahora, en la estrategia de conquista, nosotros no solamente vencemos al enemigo, sino que tomamos posesión de su tierra. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, una cosa es que yo esté en guerra, ¿sí? Hay veces que vamos a estar en guerra con diferentes potestades, artimañas que vienen a nuestra vida y a nuestra familia. Ahora, cuando yo voy con una estrategia de conquista, yo no solamente venzo, sino que yo voy a tomar posesión. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tomar autoridad y yo voy a ser una autoridad espiritual en aquel lugar. Quizás yo voy a mi trabajo y hice guerra, pero no he tomado posesión de aquel lugar porque todavía se me burlan en la cara, dicen chistes groseros delante mío y no les importa nada. Ahora, cuando yo he tomado posesión de ese lugar, a mí la gente me escucha, yo doy una palabra, no dicen groserías. Esa es la diferencia. Cuando yo tomo posesión espiritual. No significa, porque esto es algo espiritual, no significa que yo porque tomo posesión voy a ser el jefe de ese lugar o voy a ser el líder comunal del barrio. No me estoy refiriendo a posiciones humanas, sino a posiciones espirituales. Entonces, cuando yo tomo posesión de ese lugar, yo soy una autoridad en ese lugar, yo soy una autoridad en ese barrio, ¿sí? Cuando empezamos a querer tomar posesión de ese lugar, de ese barrio, van a empezar a tirarnos de las brujerías y todos los trabajos y todo, porque hay alguien que está operando en ese lugar. Si yo como hijo de Dios no tengo la posesión de ese lugar, ¿quién lo tiene? Acá es o blanco o negro, no hay intermedio. Hay potestades, hay entidades de los lugares, hay brujos, etcétera, etcétera, que están. Ahora, por eso decimos que es una batalla. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Que nosotros vivamos nublados
como personas que no saben para dónde van, no sé por qué estoy en este barrio, no me gusta. Claro, si el enemigo me tiene a mí entretenido, renegando del barrio, renegando del trabajo, renegando de la familia, yo nunca voy a tener una estrategia de conquista. Entonces tengo que cambiar mi posición de dejar de renegar y saber que Dios me ha puesto en ese lugar para conquistar y para tomar posesión. Amén. ¿Cuánto desean tomar posesión? A ver, levante su mano en fe, los que desean tomar posesión. Quizá alguien tiene un poquito de miedo, pero... Amén. Si yo deseo tomar posesión, ¿sí?, tengo que saber que es un paso más allá de la guerra. Vamos a leer ahí una promesa, dice, poco a poco. Esta es la promesa que Dios le da a Israel cuando ellos están en la tierra prometida y ellos tenían que ir no solamente guerreando, sino conquistando la tierra que Dios les había dado. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes, ¿qué dice? Y tomes posesión de la tierra y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti, no harás alianza con ellos, atención, ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Un poquito más. Bueno, ahí termino. Entonces dice que Dios ya le había dado la posesión, ¿sí? Había una promesa, esto es en Éxodo. Ahora nosotros vamos a ver todo lo que es el libro de Jueces. Esta es la promesa cuando ellos salen, ¿sí? Cuando ellos salen de Egipto y tenían que tomar posesión y conquista, pero ustedes van a ver que ellos iban, vamos a ver que hay veces que lo derrotaron, ¿sí?, a causa de que ellos estaban en pecado. Vamos a ver que hay veces que ellos fueron ganando, pero aún que llegó un momento que quedó tierra sin conquistar. Dios les había dado una promesa, pero llegó un momento que ellos se cansaron, que ellos dejaron, se achancharon, se acomodaron de alguna manera y dejaron de conquistar la tierra que Dios ya les había dado. Entonces, cuando yo conquisto, yo tengo que saber que ese lugar es mío y que a mí me pertenece. O sea, yo me apropio de ese lugar. Esto va a significar que yo voy a cambiar mi manera de pensar con referente a donde yo estoy. Voy a cambiar mi manera de pensar con respecto a la ciudad donde Dios me puso, al barrio donde Dios me puso, a la familia, al trabajo. Si de esta casa se levanta gente con un espíritu de conquista, nosotros vamos a poder conquistar esta ciudad, no solamente esta ciudad, sino esta provincia y las naciones. Amén. Pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que tener una mentalidad de conquista. Es decir, yo voy a tomar posesión de ese lugar, ¿sí? No importa lo difícil que sea. Yo sé que hay gente que trabaja en diferentes lugares estratégicos. No es que un lugar es mejor ni que otro lugar es peor. Imagínense si toda la gente estaría en el mismo lugar. No, Dios nos ha puesto a nosotros estratégicamente en cada lugar para poder tomar posesión. Yo puedo estar en un lugar, pero que ese lugar no me pertenece a mí, porque el que manda es otro, porque el que pone las reglas es otro. No sé si le pasó alguna vez, que supongo yo que pasa en toda la familia, ir a alguna fiesta familiar a la casa de un pariente, Navidad, Año Nuevo o cumpleaños, pero quizás aunque es gente que no conoce a Dios. ¿Y quién es el que pone las reglas? El pariente que no conoce a Dios. Y uno va y uno, bueno, ahí se aguanta calladito porque, bueno, es la posesión del otro, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo posesión, no solamente estamos hablando de una situación física, pues yo puedo ir a la casa de otro, pero yo tener la autoridad espiritual. Y si no, acá no se va a escuchar esto, acá no se va a hablar esto, porque yo tengo una autoridad, que no implica que toda mi familia sea creyente, no implica. Pero cuando hay una autoridad espiritual, la gente, aunque no son cristianas, me respeta. ¿Me explico? Entonces, cuando yo tengo autoridad en ese lugar me pertenece a mí y yo puedo de alguna manera legislar, porque la palabra dice que nosotros somos embajadores, ¿de quién? Embajadores de Cristo. Vamos a ir a Josué capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver una estrategia de las tantas que habla ahí en Josué. Algo yo les compartí en la primera reunión de obreros sobre la estrategia de la conquista de Jericó. Hay todo, es un poco largo, pero vamos a leer un poquito. Después usted lo puede leer en su casa.
Josué 6, versículo 1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado a tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará una voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues, hijo de Nun a los sacerdotes, dijo: llevad el arca del pacto, y si este sacerdote lleve las bocinas. Y ahí él le empieza a bajar todo lo que Dios le da, o sea, todo el diseño que Dios le da a Josué, él lo baja al pueblo, ¿sí? Y le explica cómo iba a ser. Nuevamente, ¿qué vemos? ¿Había armas? ¿Había armas de guerra? No, sí, eran armas espirituales, sin embargo ellos estaban tomando una ciudad física. ¿Sí? Yo les comentaba en la reunión de obreros que los estudios antropológicos de lo que fue la ciudad de Jericó, ahí está comprobado que esas murallas cayeron de alguna manera que parecía que una fuerza venía de arriba y hubieran empujado las murallas hacia abajo. O sea, no hay una explicación natural de cómo esas murallas pueden haber sufrido una fuerza que venía de arriba y las hundió hacia abajo. ¿Sí? Nosotros sabemos por la palabra, obviamente, que fue un obrar sobrenatural de Dios para la conquista de Jericó. Ahora, Dios también les dio una estrategia, y como también lo veíamos recién en Éxodo, y lo podemos ver en 1 Samuel 15, del 1 al 9, hay, aparte de que hay un elemento sobrenatural, hay una orden y hay una pauta en la conquista, que es no contaminarse. Eso fue el grave problema de Israel cada vez que tenía que conquistar, porque Israel no hacía caso y se contaminaba. Ahí en 1 Samuel vamos a ver que Saúl, cuando fueron ahí contra una ciudad, se quedaron con los becerros gordos, se quedaron con las vacas, se quedaron con las riquezas y no obedecieron. Muchas veces que le dijeron: mátalos a todos los habitantes, no lo mataron, sino que se mezclaron con los habitantes, lo cual llevó al que el pueblo de Israel se contaminara y se introdujera nuevamente en lo que era la idolatría. Parte de la estrategia de conquista no es solamente ver el mover sobrenatural de Dios con armas sobrenaturales, sino que hay una pauta para nosotros, que es no contaminarnos. Yo no puedo tomar posesión de un lugar en el cual yo soy partícipe de los pecados de ese lugar. Si yo cometo los mismos fraudes, los mismos errores que mis compañeros, copio en la escuela, llego tarde al trabajo, cuando puedo hago algún acto de corrupción, para resumir, cuando puedo yo hablo igual que como hablan mis compañeros. Yo no puedo tomar conquista del lugar que Dios me ha asignado si yo me contamino con ese lugar, porque no voy a tener la autoridad espiritual para pararme en ese lugar. Ahí en 1 Samuel nos cuenta, bueno, es la historia que le decía de Saúl, ¿sí? Dijo pues Samuel a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ahora pues está atento a las palabras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, que dice: no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vaca, oveja, camello, asno. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en Telaim, 200.000 de pie y 10.000 hombres de Judá, y viniendo a Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no los destruya conjuntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto. Y se apartaron de los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y ahí viene y dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, el ganado mayor, los animales engordados, los carneros, todo lo bueno, y no lo quisieron destruir.
Entonces, ¿qué hicieron? Desobedecieron cuando estaban en plena conquista, lo cual trajo un montón de consecuencias en la vida de Saúl. Entonces, tenemos que saber que en esa conquista que Dios nos ha dado no podemos contaminarnos nosotros, ¿sí? Nosotros sabemos que estamos hablando de un mundo espiritual, no podemos contaminarnos. Dice, no tengan piedad de ellos, no podemos congeniar con las tinieblas, no podemos congeniar. Si Dios te llamó a tomar posesión de ese lugar, de ese barrio, no podés ser partícipe de las obras infructuosas, de los pecados, de los fraudes, de la cosa que hace la gente ahí, sino que tenemos como hijos de Dios que marcar la diferencia. Necesitamos nosotros que esos diseños bajen, pero necesitamos nosotros obedecer esas condiciones que Dios nos pone. No seamos lo mismo que ellos, no podemos ser lo mismo que ellos, porque si no vamos a perder esa autoridad. En la conquista, Dios nos entrega las almas de las ciudades. Si Dios te ha dado un lugar, si Dios te ha dado una nación, si Dios te ha dado un barrio, hay pastores acá también que Dios le ha asignado una ciudad, un territorio. Y quizás hay territorios que son mucho más lejanos de donde vos estás ahora, tu barrio, tu trabajo. Quizás hay territorios que Dios ha puesto en tu corazón. Y Dios nos ha dado ese espíritu de conquista, pero para eso necesitamos que esas estrategias divinas vengan sobre nosotros. Yo soy el que tiene autoridad cuando yo he tomado conquista, cuando yo he tomado posesión de ese lugar. ¿Cómo yo sé? Porque yo tengo autoridad espiritual en aquel lugar y los espíritus se sujetan en ese lugar. Si en mi trabajo hablan todavía cosas indebidas delante mío, si en mi trabajo no me respetan y yo no he sido capaz de decir alto, quiere decir que yo no he tomado posesión de ese lugar. Entonces, necesitamos nosotros levantar una generación de libertadores que tome conquista, que tome autoridad. Estamos abriendo 8 horas felices, como para empezar, porque creemos justamente que Dios nos ha dado un espíritu de conquista para conquistar a esta ciudad, pero tenemos que pararnos con ese espíritu de conquista. Esta es una estrategia que le hemos bajado nosotros los pastores, pero también hay estrategias que Dios le va a dar. Yo siempre digo, no se pueden quedar con que, bueno, yo le invité y no vino. Hay estrategias de Dios para ganar la familia, estrategias de Dios para ganar el barrio. Muchas veces desde acá, desde la casa, bajamos estrategias, pero hay estrategias que Dios le va a dar. Ideas, cómo hacer un evento evangelístico, cómo invitar a las vecinas, cómo ganar a la familia. Hay un montón de estrategias que Dios quiere bajar. La evangelista Isabel predicaba el domingo pasado acerca de los espíritus de Dios, ¿sí? Y ahí el espíritu de Dios es espíritu de sabiduría. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener sobre nosotros ese espíritu de sabiduría, que vengan esas estrategias, que vengan esas ideas, que vengan esos diseños. Pero yo para eso tengo que buscar esa revelación, dejarme de quejar y dejarme de acomodar a las circunstancias. Y bueno, ¿qué traerá el día de mañana? Bueno, sí, muchas veces es una cuestión cultural, el vivir el día a día. Y bueno, ¿qué vas a hacer mañana? Y no sé, y traspasado mañana y no sé, y la semana que viene menos. Ahora, nosotros como hijos de Dios no podemos vivir en la nebulosa, dejando que los días pasen, que los días vengan y no planificar nada en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Parece que hay obras que Dios ya preparó de antemano y nosotros necesitamos andar en ellas. Y Señor, revelame cuáles son las obras que vos has preparado para mi vida de antemano, para que yo esté en este lugar. Amén. Dios te va a dar estrategias de oración y acción para tomar dominio del lugar donde Dios te puso. Estrategia de oración y de acción. A ver, decirle que está a tu lado, Dios te va a dar estrategias de oración y de acción. 2 cosas. Porque algunos actúan pero no oran. Y otros oran y no actúan. ¿Sí? Vamos a ver ahora el número 3, la estrategia de mi posición. Sí, vamos a ver un poquito lo que es la historia de la reina Esther, que ella tomó su tiempo de oración, su tiempo de ayuno, donde le fue bajado el diseño de Dios para poder liberar al pueblo de Israel. Vamos a ver que todos los que tuvieron estrategia de parte de Dios, los que tuvieron diseño, fueron gente que liberaron, fueron gente que cambiaron una historia, cambiaron una generación. También vamos a ver la vida de
José, vamos a ir, primero vamos a ver José, Génesis capítulo 45. Entonces vimos primero estrategia de ¿qué era? Estrategia de guerra. Segundo, de conquista. Estrategia de guerra, estrategia de conquista. Y ahora, tercero, una estrategia de posición. Vamos a hablar de nuestra posición individual como lugar que tenemos en el cuerpo de Cristo y como yo les nombraba, como ese juego de ajedrez, cada uno de nosotros tenemos un lugar específico, estratégico, con una función, con dones, los cuales Dios ha derramado para que nosotros podamos hacer dos cosas, edificar el cuerpo, ¿sí? Pero también cumplir la función de la iglesia acá en la tierra de ser sal y de ser luz. José fue asignado en un tiempo que en un principio él no lo pudo comprender. Si no lo saben, ¿conocen la historia de José? No sé la historia de José, amén. Si no, vaya, tiene muchas historias para leer. Si no las conoce, tiene mucha historia para ir a su casa a leer. José, él fue vendido por sus hermanos, ¿sí? A los egipcios, y él pasó todo un proceso, que estuvo preso, que estuvo acusado injustamente, estuvo oprimido, y quizás en un principio él no entendía, y vemos el sufrimiento de José ahí en los capítulos de Génesis, pero llegó un momento por el cual él se dio cuenta que todo eso que había pasado tenía un plan, tenía un propósito y tenía una estrategia. Vamos a leer, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, ¿sí? José, luego de estar, no me acuerdo, pero era más de 30 años que él estuvo en Egipto, sus hermanos creían que él había muerto, y él se da a conocer a sus hermanos que lo habían vendido, y le dice: yo soy José, su hermano que ustedes vendieron. Dice que él ya no se podía contener y dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo, no podían creer que ese era José, su hermano vendido, ¿no? Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y digo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis si os pesa haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. No me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces José en ese momento cierra la historia de tantos años que él tuvo que padecer, porque él fue vendido cuando era un jovencito. Pero estando ahí preso, Dios le dio una revelación, Dios le dio una estrategia económica y de prosperidad, porque no vamos a leer toda la historia porque se va a hacer largo, pero el faraón había tenido sueños que no los comprendía, y le cuentan al faraón que José interpretaba los sueños, le interpreta el sueño, le dice que iba a venir un gran hambre sobre la tierra, pero no solamente le interpreta el sueño, sino que le da una estrategia cómo debía guardar en graneros para que los 7 años de hambre Egipto pudiera tener el abastecimiento. Entonces ahí dice: yo fui enviado por Dios antes para que Israel, que en ese momento era Jacob, era el pueblo de Israel que luego iba a crecer ahí en Egipto, dice, para preservarles la vida. Él entendió que había una estrategia de parte de Dios de antemano. Dios ya había planeado aún, quizá cuando nos pasan cosas malas y no entendemos eso que nos pasa, como le pasó a José. Él no había entendido durante mucho tiempo por qué había estado preso, por qué había estado oprimido. Pero llegó un momento que él entendió que Dios lo había mandado, dice, a adelantarse. ¿Para qué? Para que su familia no muriera de hambre en la tierra, porque había un hambre en toda la tierra. Entonces hay momentos que nosotros podemos no entender, pero cuando nosotros sabemos que estamos en los planes, en las estrategias de Dios, en las obras preparadas de antemano, llega un momento que entendemos: para esto Dios me llamó.
Para esto Dios me puso aquí. Hay un momento exacto, hay un momento estratégico para el cual hemos sido llamados para llevar liberación. Dios te llamó para llevar liberación a tu vida, a tu familia, a tu generación, a tu barrio y a tu ciudad. Amén. Pero hay un momento específico, hay un momento puntual donde Dios te dice, este es el momento. Ahí donde Dios le bajó el diseño. Y esto es otra cosa que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos pedirle. Dios le dio un diseño económico, un diseño de abundancia y un diseño de prosperidad. Podemos ver también la historia de Daniel, usted lo puede leer, que eran judíos que estaban en la parte del gobierno de Babilonia y administraban las riquezas del mundo. Salomón fue otro, el rey más conocido de toda la prosperidad que Dios le dio, pero ¿por qué? Por causa de su sabiduría. Nosotros como hijos de Dios no podemos andar detrás del sistema de este mundo, gastando como gasta el sistema, cayendo en la tarjeta de crédito, cayendo en las deudas, comprando lo que el sistema nos dice, siendo presa. Al contrario, nosotros necesitamos que descienda esa sabiduría que había sobre Salomón, que habría sobre José, para que nosotros seamos hijos de Dios con diseños económicos. ¿Cuántos desean que Dios baje un diseño de un emprendimiento, de una empresa, de administración de sus bienes, quizá aún de su sueldo, que Dios le dé una estrategia de inversión, una estrategia para poder crecer económicamente? Como hijos de Dios no podemos ser la cola, no podemos andar atrás, no podemos andar prestados, pidiendo prestado, andar en la miseria, no podemos, porque Dios no nos llamó a eso. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos estrategia, no sabemos qué hacer. No sé si alguna vez le pasó a usted, yo he conocido mucha gente que de pronto se le abre una puerta económica, recibe una buena suma de dinero, pero al poco tiempo no tiene nada y sigue viviendo en la pobreza. ¿Conoce a alguien? ¿Por qué? Porque no tenía una estrategia, no tenía un diseño de parte de Dios. Ahora usted dice, yo no quiero seguir en este trabajo porque este trabajo yo estoy oprimido, yo estoy explotado. Bueno, empiece a orar. Señor, bajamos un diseño, bajamos una estrategia divina para poder salir adelante. No solamente para que yo y mi familia, bueno, vivamos mejor, no. Porque muchas veces también Dios nos baja los diseños. ¿Por qué? Porque hay malas motivaciones. Pero ¿cuál era la motivación de José? José tenía la motivación de salvar al mundo, a todo el mundo conocido de esa época, de la hambruna. Entonces hay diseños de parte de Dios cuando nosotros tenemos la motivación correcta. Señor, yo quiero poder darle empleo a otras personas. Señor, yo quiero bendecir, yo quiero tener para dar. Vivimos en una crisis económica como país, decir, yo no me voy a conformar como hijo de Dios. Yo quiero que los diseños divinos del Padre de prosperidad vengan a mi vida. Amén. ¿Cuántos desean decir, Señor, yo quiero que venga esa sabiduría sobre mi vida, esa sabiduría que tenía Salomón? Dale un aplauso al Rey de Gloria y decirle, yo quiero, Señor, yo quiero esa sabiduría. Yo quiero esa sabiduría para hacer riquezas. Dice que Él nos da esa sabiduría para cada uno de sus hijos. Él desea revelarse a nosotros. No vivamos un paso atrás, vivamos un paso adelantado. No creyendo lo que dice el mundo, ay, porque va a pasar esto, porque va a pasar lo otro, porque ¿qué hacen los planificadores económicos del mundo? Si ellos planifican la catástrofe, digamos, ¿no? Planifican la inflación, planifican todo lo malo. Ahora, Señor, yo quiero tener los diseños. Yo quiero tener los diseños para poder ser una persona próspera. Amén. No entrar en los juegos del sistema, no entrar. Dios nos ha llamado a nosotros, así como José, Dios nos ha llamado a estar adelantados para poder salvar a nuestra generación. José entendió que él había pasado por ese proceso, pero que Dios lo había llamado de entre su casa para salvar a su familia y a su generación. Ahora, es importante que puedas tener el deseo de decir, yo quiero ser el que salve a mi generación. Yo quiero ser el que marque la diferencia. Yo quiero ser el libertador de mi casa, de mi generación. Vamos a ir a Esther capítulo 4. Ya vamos a ir terminando. Esther fue una mujer que también pasó por un proceso y que ella pudo entender el diseño. También fue una libertadora con otro tipo de estrategia. No fue una estrategia de guerra. Esther 4:16.
Usted sabe lo que pasaba con Israel cuando estaba Esther como reina, ¿sí? Había todo un complot para que los judíos, ¿sí? Para que el pueblo de Israel fuera exterminado. El rey Asuero no sabía que ella era judía, pero Dios la había llamado, la había puesto en ese lugar para que ella pueda llevar liberación. Ahí el tío de Esther le cuenta lo que estaba planificando y ahí dice, ve y reúne a todos los judíos. Desde el 15 vamos a leer, dice, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Una vez que Mardoqueo le dice, mira que van a matar a todo nuestro pueblo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día, no coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley, y si tengo que morir, pues moriré. Ella había entendido que Dios la había llamado para ese momento. Luego usted puede leer porque dice, Esther recibe un diseño y una estrategia de Dios en ese ayuno. Porque Esther sale de ese ayuno y se presenta, pero dice que era contra la ley presentarse ante el rey. Pero dice, yo me voy a presentar y si tengo que morir, que muera. Pero Dios le da un diseño, que el diseño no era un diseño de guerra, era una estrategia que ella tenía que preparar 2 banquetes para el rey, para que el rey leyera las crónicas y pudiera honrar a su tío que era judío y también descubrir todo el plan de persecución a los judíos. Pero no lo hace con una guerra, bueno, porque era una mujer, ¿no? Dios capaz que le dio esta estrategia femenina. Hizo 2 banquetes y halló gracia delante del rey. El rey fue y Dios le dio una estrategia. Dios puso gracia en Esther para que el rey pudiera escucharla. Y finalmente, ¿cómo termina la historia? Amán, que había complotado con los judíos, termina ahorcado, ¿sí? Y el tío de Esther termina siendo honrado. Los judíos terminan siendo salvados de la muerte. Pero ¿cómo empezó todo? Con un ayuno, con una oración, donde ella entendió, Dios me ha llamado a mí para este momento. Dios me ha llamado a mí para salvar a mi pueblo. Dios me ha llamado a mí, voy a orar. Voy a ayunar y voy a pedir una estrategia. Y ahí después ella planificó toda la estrategia. Si usted lo puede leer a todo el capítulo 5 y capítulo 6, porque es largo para que lo leamos. Vamos a ver todo. Primero le invita a un banquete al rey solo, después le invita al banquete al rey con Amán, el que complotaba. Entonces había una estrategia. No era que era todo así al voleo. Ay, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir a ver con el rey? Sí, no sé. No, había una estrategia que Dios había bajado sobre ella para poder ser la libertadora de su pueblo. Entonces, quiero decirte que Dios te está llamando a buscar esos diseños. Dios te está llamando a buscar esas estrategias divinas para poder entender a dónde Dios te ha llamado a libertar tu familia, tu barrio, ahí tu trabajo. Voy a pedir por favor si pueden subir los músicos. Vamos a ir terminando. Pero es importante que nosotros busquemos a Dios y yo quiero ese diseño y entender. Quizás has estado con dudas hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? ¿Por qué estoy acá? Yo no lo entiendo. Decir, Señor, yo quiero entender tus diseños, yo quiero entender tus estrategias. Así como José pudo entender, Esther pudo entender también para el momento que fue llamado. Que podamos como hijos de Dios entender el momento por el cual hemos sido llamados. Amén. Te invito a ponerte de pie. Luego vamos a estar compartiendo la Santa Cena. Por favor, si pueden traer la mesa. Te invito a que puedas inclinar tu rostro. Decir, Señor, yo quiero ser una persona de estrategia. Quiero ser una persona que traiga liberación a mi generación. Señor, quiero ser una persona adelantada en los tiempos. Señor, quiero entender tus diseños, quiero entender tus propósitos. Dame esa sabiduría. Empecé a decir, Señor, dame esa sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús, todo bloqueo mental, ahora toda opresión en el nombre de Jesús se va, se va, se va, se va. Si no has entendido el lugar donde estás, el lugar donde Dios se ha puesto, Dios te va a mostrar. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te revela, Dios te revela. Decirle, Señor, revelame, Señor, mostrame. Mostrame para qué momento he sido llamado. Señor, mostrame qué tengo que hacer en mi casa. Mostrame qué tengo que hacer en mi familia, qué tengo que hacer en mi barrio. Señor, mostrame cuáles son las estrategias para tomar posesión
conquista de mi lugar de trabajo. Ahí pedile, Señor, dame ese diseño, Señor, dame esa revelación. Ven, Espíritu Santo de Dios. A decirle, Señor, dame un diseño para mi economía, dame un diseño, una estrategia para los negocios. Señor, no quiero vivir más en la miseria, no quiero vivir preso del sistema de este mundo. La palabra dice que Él no niega nada a sus hijos, sino simplemente tenemos que pedirle. Muchas veces le pedimos a Dios que nos dé el resultado, que nos dé cosas, pero Dios puede darnos esa capacidad de hacer riqueza. Dios puede darnos esas estrategias, esa sabiduría aún para el estudio, para el lugar de trabajo, para que pueda ser el mejor, para que pueda ser el más entendido, el más inteligente. Ahí levanta tu mano y decirle, Señor, que vengan tus diseños a mi vida. Quiero que tus diseños vengan a mi vida. Ven, 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 Espíritu Santo de Dios, ahora. Revélate, revélate, revélate. Todo espíritu de confusión se va. Él te ha llamado para un momento especial, para un momento estratégico. Dile, Señor, yo no quiero estar como Gedeón, arrinconado, con temor, sino que yo quiero pararme como un libertador, como una estratega. Revela, Señor, tus obras a tus hijos, Señor, las que has preparado de antemano. Bendito, 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 bendito. Revélate, Espíritu Santo de Dios. A decirle, Señor, muéstrame. Pero no solamente ahora, sino que te puedas proponer buscar las estrategias divinas del Padre para poder vivir una vida de victoria, una vida de avance. Todo lo que te ha tenido doblegado, que te ha tenido arrinconado, ahora retrocede ahora. Todo espíritu de cobardía, todo espíritu de temor. Ahí rechaza todo espíritu de temor. Aunque no te has animado a testificar en tu casa, en tu familia, con tus compañeros, pero viene un espíritu de denuedo en el nombre de Jesús. Un espíritu de denuedo, decirle, Señor, dame denuedo, dame esa autoridad, dame esa autoridad. Él te va a dar esas estrategias de oración para ir más temprano a tu clase, a tu aula, a tu lugar de trabajo, orar, ungir aquel lugar. Él te va a dar las palabras para poder declarar proféticamente donde Él te ha llamado, a la ciudad, al barrio donde Dios te ha llamado. Él te va a dar esas estrategias, aun si Él ha puesto ciudades, si Él ha puesto naciones en tu corazón. Oh, bendito Dios, se levanta una generación de conquistadores del reino, bendito Dios. Bendito, 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 bendito. Lo creemos, Jesús. Gracias te damos, gracias, bendito.